en Derechos Humanos, fundador del Observatorio de Derecho a la Ciudad y el Movimiento. Buenas tardes, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, bienvenido. Contame un poco de qué se tratan estos cambios que entiendo se impulsan en la ciudad de Buenos Aires, en el Código para Construir en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, recordemos que el Código Urbanístico fue aprobado en el año 2018. En ese código lo que hizo fue generar grandes problemas en barrios de casas bajas, principalmente porque incrementó la capacidad constructiva de toda la ciudad. Sí. Y en esos barrios de casas bajas incrementó exponencialmente, ¿no? Imaginemos que eran barrios de 1 a 2 plantas, y de repente empezaron a construirse edificios de 5 pisos, de 8 pisos, Sí. Por el cambio normativo. A raíz de esa sobreconstrucción, muchos barrios se organizaron para proteger la identidad de sus barrios y la calidad de vida, y empezaron a presentar proyectos de ley para modificar el código. Sí. En respuesta a la organización de estos barrios, a los proyectos de ley, a las manifestaciones en vía pública, el gobierno decidió realizar una modificación parcial del código urbanístico. Hizo una reunión hace un par de semanas de lo que se conoce como el Foro Permanente Participativo, que sería como la instancia de participación ciudadana, donde el gobierno comenta y propone sus modificaciones a la planificación de la ciudad. Sí. En esa reunión, el gobierno presentó 5 cambios que haría en estos barrios, y algunos cambios se extenderían a toda la ciudad. Uno de esos temas tiene que ver justamente con la altura, ¿no? El gobierno estaría proponiendo bajar las alturas de estos barrios, tal como lo piden los vecinos. Obviamente, y es una cuestión que se criticó, no nos trajeron dónde bajarían las alturas y cuánto la bajarían, ¿no? Dijeron que uno de los lineamientos de la reforma iba a ser bajar las alturas. Sí, perfecto, hasta ahí vamos todos de acuerdo. Sí, no, digamos, no sabemos, ¿no? Capaz que bajan la altura en una manzana o un poco, y no es lo que están pidiendo las familias. Habría que ver concretamente qué es lo que el gobierno va a proponer. ¿Y cuándo van a saber los detalles de la propuesta? Este proyecto tendría que haber sido ingresado en la legislatura ahora en estos días o primeros días de diciembre. Obviamente cambiaron los contextos políticos, ¿no? Ganó Milei la presidencia de la Nación, están viendo si las alianzas juntos por el cambio se sostienen o no se sostienen en la Ciudad de Buenos Aires, así que imagino que eso estará demorando la presentación del proyecto de ley, donde veríamos concretamente los cambios que propondría el gobierno. Bueno, entonces... Es bajar la altura. Sí. Otro de los cambios tiene que ver con la ocupación del pulmón de manzana, porque también el código urbanístico permitió en estos barrios de casas bajas ocupar más el pulmón de manzana. El tercer cambio está relacionado con el tema de la mixtura de usos. ¿Qué quiere decir eso? En estos barrios que eran residenciales se prohibía o estaba más restringido la instalación de locales comerciales. Sí. Eso se liberó, ¿no? Se empezó a mezclar. Cuando se da la mixtura de uso, es la mezcla entre un uso residencial y un uso comercial. Pero como no se estableció qué tanto podía intensificarse el uso comercial, quedó como liberado. ¿A qué me refiero? No es lo mismo poner un restaurante o un local gastronómico en la cuadra que en una cuadra haya 10 locales gastronómicos. Lo que yo veo mucho es que lo que están haciendo los edificios nuevos es hacer edificios con local. Claro, entonces eso va modificando la fisonomía de los barrios, y que va generando impacto, ¿no? Va generando mayor densidad demográfica, mayor tránsito, mayores ruidos, etcétera, que la mixtura de uso puede estar bien como concepto, pero siempre hay que equilibrarla, ¿no? Hay que ver el tema de la intensidad. Repito, no es lo mismo que te pongan un boliche que te pongan 3 boliches en una cuadra, y esas cuestiones. El gobierno decidió retocar, que tampoco dijo cómo, ¿no? Pero como es uno de los reclamos de los vecinos, decidió retocar o analizar el tema de la mixtura de uso. Ahora, ¿cómo se presentan a la reunión y le dicen, mira, quiero más o menos acomodar la altura, quiero más o menos ver el tema, pero no tiene letra eso, no tiene un porcentaje? Esa es la gran deficiencia, ¿no? Dijeron, estos van a ser los 5 lineamientos que vamos a modificar, no nos dijeron cómo, y lo más grave es que dijeron que esa iba a ser la única instancia de participación hasta que se vote en la legislatura. O sea que no pueden participar. Claro, cuando se vote. El cambio concreto cuando sea votado en la legislatura, que es algo terrible cuando los barrios vienen justamente pidiendo una planificación democrática. ¿Y ellos pueden decidir eso? ¿No participarlos de nada?
bueno, ellos convocaron a este foro permanente participativo para cumplir con las formalidades de convocar a la ciudadanía, solo que no nos dieron cuáles son las propuestas en las cuales deberíamos nosotros reflexionar y criticar o proponer o ajustar o de última apoyar, decir, bueno, mira, la verdad está bien, le van a cambiar la altura, es una buena medida, pero si no tenemos los detalles es muy difícil opinar. Totalmente, porque a ver, entre cambiar las alturas también seguramente van a incrementar las alturas en alguna zona, ¿no? Nunca van a perder. Bajan de acá, suben de allá. En algunas zonas, incrementarán en otras, pero concretamente no sabemos dónde, no sabemos cómo se va a regular la intensidad de la mixtura de usos, no sabemos cómo se va a resolver el tema del pulmón de manzana. El otro punto era el tema de los retiros obligatorios y el quinto punto el tema, los temas patrimoniales, ¿no? ¿Cuáles son los inmuebles que se van a proteger? Es decir, concretamente no tenemos nada. Y lo más grave es que cuando llegue el proyecto de ley de la legislatura se va a votar en primera lectura y recién vamos a poder opinar una vez que el proyecto esté votado en primera lectura y convoque a la audiencia pública. El código establece un proceso de participación previo mucho más robusto, ¿no? Donde la ciudadanía participe en el diagnóstico, en el monitoreo, en las propuestas. Y es más, el código urbanístico dice que cada 4 años se tiene que evaluar todo el código. Y aquí el gobierno nos propone, ya habiendo pasado 5 años, nos propone una modificación parcial que surge de los reclamos de algunos barrios. No nos dice, el gobierno hizo una evaluación de todo el funcionamiento del código y acá traemos una propuesta. Así que también no cumplió con la obligación de realizar un monitoreo. ¿Y dónde pueden reclamar ustedes para que esto suceda? Porque digo, claramente están incumpliendo. Están incumpliendo. Hay una situación estructural y una situación de emergencia. La situación de emergencia es que hay algunos barrios que necesitan estas leyes porque sus barrios están siendo destruidos. Entonces necesitan alguna ley inmediatamente, por lo menos que frene algo, esa sobreconstrucción. Y por otra parte está la cuestión más a largo plazo de la revisión integral del código. Nosotros estamos elaborando, junto con muchos referentes y referentes de todos los barrios de la ciudad, una demanda para ir a solicitar a la justicia que le ordene al gobierno hacer esta evaluación integral. Y esta evaluación integral, repito, parte del diagnóstico, parte de prioridades, parte de un monitoreo constante y obviamente las propuestas. No, pero es todo un proceso que no se resuelve con una reunión de 2 horas donde te dicen opinar de todo el código en 3 minutos. Desde ya. Jonathan, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor. Jonathan Valdivieso, abogado ambientalista. Ustedes saben la importancia de que haya estos foros de vecinos para opinar sobre lo que sucede con la construcción en los barrios, porque es un gran negocio. Pero bueno, cuando vos ya vivís en un lugar y te va cambiando la fisonomía del barrio y empezás a tener problemas para estacionar, problemas con los servicios. Bueno, preguntale a la gente de Villa Urquiza